Hola a todos, esta es nuestra práctica número 5 de difusividad de un repelente para mosquitos. Entonces, la agenda del día es primero una introducción, luego la metodología, en tercer lugar van los resultados, luego el análisis de resultados y por último las conclusiones. Bueno, entonces, el fenómeno de transferencia de masa por difusión es un proceso natural que sucede cuando hay diferencia de concentraciones entre dos o más especies en contacto o a través de una superficie permeable. La presente práctica tiene como objetivo el análisis del fenómeno anteriormente mencionado y para ello se diseñó un repelente que con ayuda de un método experimental se pudo analizar el coeficiente de difusividad. Bueno, para la metodología, lo primero que se realizó fue la elaboración del repelente. Para esto se usaron 10 gramos de clavos, 250 mililitros de alcohol, 50 mililitros de aceite de almendras o caléndula, en este caso de caléndula, y luego de haber mezclado todo, se deja reposar por 3 días. Después de esto, en el laboratorio se preparan las temperaturas para que el repelente esté a esta, y finalmente se realiza la experimentación. Entonces se pone una persona a cada extremo. Entonces se vierte el producto en un extremo y en el otro se espera que llegue el olor y se toma el tiempo. Y finalmente se limpia el tubo con aire a alta presión. En cuanto a los resultados, es importante que tengamos presente las dimensiones de la manguera, la cual tenía un largo de 0,45 metros. Y nuestro repelente, al estar hecho alcohol y aceite de caléndula, tenemos que tener presente los puntos de ebullición, que es 78,37 grados Celsius para el alcohol y 350 grados Celsius para el aceite de caléndula. Siguiente. Acá en la gráfica se presentan las temperaturas que utilizamos, que son 20, 35 y 55 grados Celsius, y el tiempo promedio que gastamos en percibir el olor al final de la manguera. La difusividad se calculó elevando al cuadrado el largo de la manguera sobre el tiempo que tardamos en percibir el olor del repelente. Como podemos ver, a medida que aumentó la temperatura, mayor fue la difusividad y el tiempo iba disminuyendo. Siguiente. Bueno, en la gráfica de tiempo versus temperatura podemos ver más claramente cómo a medida que se aumentó la temperatura, menor fue el tiempo en que tardamos de percibir el olor del repelente, con una pendiente de menos 0,176. En la gráfica de difusividad versus temperatura podemos ver que a medida que aumentó la temperatura, aumentó la difusividad. Siguiente. El proceso de difusión ocurre porque las partículas se mueven de las zonas de alta concentración a zonas de menor concentración. Este fenómeno depende del movimiento de los átomos y por lo tanto van a depender de parámetros como la temperatura, dado que cuando la temperatura aumenta los átomos se mueven mucho más rápido, aumentando así el número de colisiones y con ello la velocidad de reacción. En nuestro caso, como vimos experimentalmente, a medida que la temperatura aumentó, el proceso de difusión sucedió más rápido, dado que las moléculas se extienden más rápidamente a lo largo de la manguera. Lo anterior porque el aumento de la temperatura produce un aumento de energía cinética y por tanto la velocidad de reacción va a aumentar. Las pendientes del comportamiento del tiempo y de la difusividad con el cambio de temperatura nos muestran que el repelente es muy bueno, dado que mientras que la pendiente del tiempo disminuye en 0,176, la de la difusividad aumenta solo en 6,072 por 10 a la menos 5. Es decir, que la percepción por el olfato que se tiene por nosotros aumenta mucho con cambios muy pequeños de difusividad, lo cual lo hace muy bueno para la eficiencia del repelente. Ahora, para poder dar un contexto de cómo fue el análisis de este fenómeno que acabamos de ver, podemos verlo desde tres perspectivas: macroscópico, microscópico y a nivel molecular. A nivel macroscópico, podemos ver que la difusividad ocurre cuando dos sustancias entran en contacto y se van mezclando hasta llegar a un equilibrio. A nivel microscópico, podemos verlo a través de la ley de Fick, en donde nos damos cuenta que la difusividad depende de las concentraciones, la presión y la temperatura. A nivel molecular ya podemos ver que las interacciones de este fenómeno ocurren en gases y se puede simular a través de la ecuación de Chapman-Enskog, en donde se puede comparar muchos parámetros como por ejemplo la velocidad molecular promedio, el recorrido libre medio de las moléculas y la frecuencia de choque molecular entre ellas. Estos parámetros nos ayudan a ver cómo a nivel molecular se comportan y se asume siempre que las moléculas son rígidas
que son no polares y son sensibles a presiones bajas y temperaturas bajas. Otra manera de poder ver la difusividad es a través del estudio del Mean Square Deviation, en el que podemos ver qué tanto se alejan las partículas con respecto a su punto de origen. Entonces, al principio están cerca y después se van alejando, entonces el Mean Square Deviation es ascendente. Ahora, ya aterrizando los resultados a lo que observamos en el laboratorio, podemos ver que a medida en que aumenta la temperatura, disminuye el tiempo en el que la persona huele la sustancia y aumenta la difusividad. Bueno, ya para concluir, la eficiencia del repelente mejoró a lo largo del experimento. El repelente se difunde en el ambiente y la percepción de olor mejora cuando aumenta la temperatura. Sin embargo, el tiempo que se demoró en percibir el aroma del repelente es subjetivo a la capacidad olfativa de cada integrante de la práctica. Finalmente, se trabajaron con rangos de temperatura entre los 20 y 55 grados Celsius, los cuales son temperaturas relativamente cercanas a las que se usa el repelente. Esto nos dice que los resultados obtenidos son relevantes para evaluar la eficiencia de él.